¿Tienen alguna duda de lo que ya hemos visto también? Bueno, voy a compartir en las notas que tienen ustedes en la plataforma, que son las que hemos estado viendo, ¿verdad? Y vienen, les decía yo que vienen ejercicios. Estamos de acuerdo, aparte de las notas, vienen ejercicios donde se hace la aclaración de lo que vamos utilizando. Aquí, por ejemplo, me dice si un número es par o impar, también ya lo habíamos visto. Nos decíamos si un número era múltiplo de 2, perdón, no múltiplo, divisible entre 2, y entonces ya habíamos también enfatizado en que el operador para hacer una división entera y que nos dé el residuo es el operador por ciento, igual que en PCIN. Pues, por ejemplo, aquí lee un número, dice que sea positivo, entonces aquí verifica, ¿verdad? Porque el usuario, aunque le digamos, no tenemos la seguridad de que el usuario ingrese un número positivo. Entonces aquí lo que hace en este ejercicio es verificar, y entonces ahí es donde ya hacemos uso de la selección. Y preguntamos, si n1 es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Si n1 es positivo, se puede dividir entre 2. Dividimos entre 2, pero le digo con el operador por ciento que lo que quiero que me dé es el residuo. Y esta expresión, acuérdense que esto es una expresión. El resultado de esta expresión lo compara. Recuerden también que el doble igual sirve para comparar si son iguales. Entonces compara, este residuo es igual a 0, pues entonces muestra que el número que se ingresó es par. Si el residuo no es 0, entonces quiere decir que el número es impar. Entonces aquí tenemos también un programa que lee del teclado, ¿no? Viene dentro de sus ejercicios. Si el número no es mayor que 0, pues le mandamos entonces un mensaje que diga que el número debe ser positivo. Hicimos también el de la raíz cuadrada, ¿verdad? El de calcular la raíz de una ecuación de primer grado. Y bueno, viene lo que les decía yo que quiero enfatizar, la comparación de cadenas. Decíamos que con switch, ¿verdad? Nosotros podemos comparar variables de tipo cadena. En este caso, por ejemplo, en este ejercicio le estamos diciendo al usuario que ingrese sí o no. Muchas veces, ¿verdad? Le decimos, le hacemos alguna pregunta para que nuestro programa haga algo en donde la respuesta es una cadena. Entonces, en este caso, por ejemplo, le estamos diciendo que conteste un sí o un no, o que ingrese un sí o un no, que es una cadena. Y aquí, como es una cadena y quiero saber si fue literalmente una respuesta igual a sí o una respuesta igual a no, pues utilizamos un switch y ponemos la variable que queremos comparar. Y aquí es donde vienen las diferentes cadenas con las que queremos comparar, y es donde yo quiero hacer la observación más que nada. Si compara una cadena switch, compara literal esa cadena, es decir, compara, si yo le pongo nada más sí, solo va a comparar si lo que ingresó el usuario es esta cadena con mayúsculas. Pero cuando al usuario le decimos ingrese sí, el usuario lo puede escribir en mayúsculas, en minúsculas, una mayúscula y una minúscula, o una minúscula y la otra mayúscula. Entonces, todos los casos tendríamos que incluirlos para que pueda comparar con todo. También aprovechamos para hacer la observación que cuando hay varias alternativas donde la solución es la misma, se pueden agrupar, y vean cómo aquí tenemos precisamente ese caso. Le decimos, en caso de que sea un sí con mayúsculas, y por sintaxis, recuerden que siempre va case, valor constante, 2 puntos. Entonces, siguiendo la sintaxis, lo ponemos así, ¿no? Como hay otra alternativa para la cual también es la misma acción, entonces volvemos a colocar el case y la siguiente alternativa, que es el sí con minúsculas. 2 puntos, por sintaxis así debe de ir, ¿no? Y el siguiente, ahora es una mayúscula y una minúscula. Pero todavía hay otra, ¿verdad? Una minúscula y la otra mayúscula. Entonces, si ven, aquí están agrupadas todas las alternativas con las que debe de comparar para que me diga, en este caso, ingresó un sí. Nada más de que aquí nosotros como programadores estamos verificando todas las opciones para el sí. Lo mismo sucede para el no, en mayúscula, en minúscula y una mayúscula o una minúscula en sus dos formas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con todos esos casos ya la acción va a ser ingresó un no.
Y acuérdense, la cláusula de default, como aquí le estamos diciendo al usuario que ingrese algo, ya saben nuevamente que el usuario puede ingresar cualquier cosa. Entonces, si ingresó cualquier otra cosa, pues ponemos la cláusula de default y le ponemos no ingresó sí y tampoco no. Entonces, aquí tenemos nuevamente con switch un ejercicio donde estamos comparando una cadena, pero aquí es donde yo les decía, entre más letras tenga una cadena, más alternativas que hay que considerar. Y si una no la consideramos y el usuario ingresa en esa opción la cadena, pues nuestro programa no va a funcionar bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso existen unos métodos que nos permiten comparar cadenas y ahí me muestran diferentes alternativas para poder comparar las cadenas dependiendo de qué necesitamos. Dice, en los siguientes ejemplos se utiliza Scanner y Buffer Reader para la entrada de datos. Y utiliza el método, este es el método. Equals Ignore Case. El método Equals Ignore Case precisamente nos sirve para comparar la cadena que está representada por un objeto, porque recuerden que todos nuestras variables cuyo tipo de datos sea una clase son objetos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos permite comparar si esta cadena que está en este objeto o en esta variable es igual a otra. Y este método, equals ignore case, precisamente compara la cadena sin importar si están en mayúsculas, en minúsculas o como sea la combinación de caracteres. Lo que checa es que sea la misma cadena. ¿Eso qué quiere decir? Que este método internamente me verifica todas las posibilidades y ya las verifica todas. Ustedes ya no las tienen que colocar. Simplemente ponen cuál es la cadena y la pueden poner en mayúsculas o en minúsculas o como ustedes quieran, pero ponen la cadena que quieren comparar y ya el método lo que hace es comparar con todas las posibilidades. Y si son iguales, nos devuelve un true. Y si no son iguales, nos devuelve un falso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el mismo ejercicio con este método quedaría de la siguiente manera y con la clase útil, ¿no? Perdón, con el paquete útil y la clase escáner. Entonces, aquí declaramos nuestra cadena, nuestro objeto, le decimos al usuario que ingrese un sí o un no, y aquí es donde viene y compara. Otra vez recuerden que equals ignore case, compara. ¿Qué compara? Compara la cadena de la variable que está haciendo uso del método. Este es un método que está en la clase string, por eso como res es un objeto de esta clase, puede usar sus métodos. Recuerden que cuando ustedes declaran un objeto de una clase, por eso decimos, no es un tipo simple, es un objeto que automáticamente puede hacer uso o se apropia de los métodos que contenga esa clase. En este caso, res, por ser de tipo string, esta variable puede hacer uso de los métodos de la clase string. Por eso aquí con res punto, vamos a ponerlo así, yo pongo res punto, puedo hacer uso de todos los métodos, bueno, no me los pone, ¿verdad? Pero hay, si tuviéramos la opción de autocompletar, nos pondría los métodos que podemos hacer uso de la clase string. Entre es que no estoy en el gcreator, perdón, por eso no tenemos la opción de autocompletar. Ahorita lo hacemos en gcreator. Con el res punto, acuérdense, nos muestra todas las opciones de los métodos variables, constantes, perdón, valores constantes que podemos hacer uso que tenga la clase string o la clase a la que pertenezca la variable. En este caso es este método. ¿Qué está haciendo entonces aquí? Está comparando esta cadena que yo le estoy poniendo en todas sus formas, no importa si yo se la puse en minúsculas, compara en todas sus formas y si son iguales, me devuelve un true. Por eso vean cómo aquí no estamos utilizando ningún símbolo de operación que haga una comparación, como un igual, un menor, un mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya este método nos devuelve un true o un false. Y recuerden que el if finalmente lo que evalúa es que si lo que hay aquí adentro es verdadero, ejecuta el bloque. Y si lo que hay no es verdadero, se va a leer si es una selección doble. Por eso es que nada más le digo, si
si lo que devuelve este método, como no hay nada, es true, pues escribe contestó sí. Si no es true, entonces contestó, compara con un no, y dice contestó no. Y si no fue sí ni fue no, entonces es donde dice no contestó sí y tampoco contestó no, que es lo mismo que hicimos en este caso utilizando el switch. Pero aquí sí nosotros tuvimos que poner todas las opciones con las que tenía que comparar. Y aquí es donde yo les decía, si nos llega a faltar una, nuestro programa no va a funcionar correctamente. Aquí nada más nuestra cadena iba a tener 2 caracteres, pero puede haber cadenas que tengan más. Por ejemplo, hay un ejercicio donde en algoritmos alguien me preguntó cómo comparaba, o cómo ingresaba, creo, no me acuerdo la pregunta, si la actividad era dormido o sentado, que hay un ejercicio en la parte de ejercicios secuenciales. Entonces ahí le estaban diciendo al usuario que ingresara la actividad sentado o dormido. Pues era una cadena muy larga, ¿no? O bueno, de más de 2 caracteres. Y la cantidad de posibilidades son muchísimas. Entonces ahí es donde tendrían, si utilizan un case, que comparar con todas las posibilidades que pudiera tener esa cadena, lo cual nos ahorramos si nosotros utilizamos el equal signory case, que nos devuelve precisamente un verdadero si son iguales o un falso si no son iguales. Pues vamos a hacerlo en GCreator para que vean. No sé si tengan alguna pregunta en lo que abro el ejercicio. Ya no me acuerdo cómo se llama. Le vamos a poner... ¿Cómo se llama? Ejemplo 2. Entonces, aquí está nuestro ejemplo. Utiliza la clase scanner, por lo tanto aquí me falta el import, ¿verdad? Si no me va a marcar error. Entonces, java.qt. Aquí es donde decía yo, ¿no? Por ejemplo, res por ser de la clase string, desde el momento en que ustedes le ponen el puntito, ahí está, nos dice los métodos que podemos utilizar. Aquí está en particular el método equals, ¿no? Que debe ser, aquí está equals o equals ignore case, son las 2 alternativas que tenemos. El método equals, simplemente, ahí sí compara exactamente la cadena. Si yo le pongo en vez de equals ignore case y pongo el método equals, entonces compara si fue sí con minúsculas, exactamente literal la cadena. Y con el equals ignore case es para comparar la cadena sin importar, por eso dice ignore case, sin importar si se la puse en minúscula, compara que sea la cadena en todas sus posibilidades. Por eso es que el método que nos conviene utilizar aquí, porque a mí me interesa saber si el usuario ingresó un sí, es equals ignore case, ¿no? Igual aquí si fue un no. Entonces vamos a hacerlo para que vean cómo si introducimos. Aquí pusimos que comparara con sí en minúsculas. Vamos a ingresarlo con mayúsculas. Dice ingrese un sí o ingrese un no, ¿no? Vamos a ingresarlo con mayúsculas. Le voy a poner sí. Aquí vean cómo estamos comparando con un sí con minúsculas, pero como estamos utilizando el equals ignore case, me dice contestó sí. ¿Ya vieron? Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar y ahora le pongo la primera mayúscula y la segunda minúscula, por ejemplo, un sí así, también entra dentro de esta opción. Contestó sí, porque comparó la cadena, no la cadena en minúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero que compare la cadena en minúsculas, entonces utilizo el método equals y no el método equals ignore case. Entonces, por ejemplo, ahí voy a contestar con mayúsculas. Entonces, vean, contesté con mayúsculas y me dice, no contestó sí y tampoco no, porque ya no fue igual. Ahora escribí en mayúsculas, pero aquí está comparando si es sí en minúsculas. Entonces, si yo le pongo ahora sí en minúsculas, se contestó sí, ahora sí fueron iguales. Entonces, dependiendo de qué quieran hacer ustedes, quiero comparar literal
la cadena sí en minúsculas, entonces utilizo el método equals. No, yo quiero comparar si fue la cadena así sin importar cómo la haya ingresado el usuario. Pues entonces utilizamos equals ignore case. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí sí, ya no importa si fue mayúscula, si fue minúscula, nos evitamos el tener que poner todas las posibilidades. Les decía yo, aquí solo son 2 caracteres, pero si pongo más como dormido, se vuelven muchas posibilidades. Y si se me olvida una y el usuario coincide que contesta con esa opción, pues no va a entrar. Entonces es mejor utilizar este método que me permite comparar con todas las posibilidades. ¿Qué más? No sé si tengan alguna pregunta o si quedó claro el método. Sí, profe, sí, ya lo entendí. Bueno, de mi parte sí. Gracias. ¿Los demás chicos? Todo bien, profe. Gracias. Ese ejercicio viene en sus notas. Y ya les decía, aquí no hace falta comparar. ¿Por qué? Porque este método ya nos devuelve precisamente un valor lógico. Entonces, aquí como en el if ya tengo el valor lógico, ya no necesitamos comparar. Es decir, si yo le dijera igual a verdadero, o sea, estoy preguntando, ¿lo que me regresas es verdadero? Pues ya no es necesario, es redundante que compare, porque ya esto me regresa un verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya no tenemos que poner el operador relacional. La computadora solita evalúa finalmente si lo que hay adentro es true, ejecuta el bloque. Y si lo que hay adentro no es true, ejecuta el else. Entonces, ya no necesitamos hacer esta comparación. Hay otro método donde sí vamos a tener que hacer comparación, porque no nos devuelve un valor lógico. Aquí vienen sus notas. Tenemos el método compare to. Este es otro método que también nos sirve para comparar cadenas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces compare tú solito, que funcionaría como el equals solito, o compare tú ignore case, que funcionaría como el equals ignore case. Es decir, compara cadenas. La cadena que hace referencia al método o que hace el llamado al método y que compara con la cadena que colocamos entre paréntesis, ¿verdad? Pero en este caso nos da más información. No solo nos dice si son iguales, también nos dice cuál es el orden que tiene esta cadena con respecto a esta. Es decir, dice, este método devuelve un 0 si las cadenas son iguales. Ahí no me dice más, ¿verdad? Devuelve un valor menor que 0 si la cadena que está aquí lexicográficamente es menor a la que está aquí. Y devuelve un valor mayor a 0 si también esta cadena lexicográficamente es mayor a la que está aquí. Entonces, ahí ya me devuelve 3 diferentes valores. O me devuelve un 0, o me devuelve un valor menor a 0, o me devuelve un valor mayor a 0. Entonces, en este caso, sí, como sí hay diferentes valores no lógicos, ¿verdad? Que me puede devolver, en este caso, hace lo mismo, pero si yo quiero saber si son iguales, sí tendría yo que saber si lo que me devolvió fue un 0. Entonces, vean cómo aquí, con mi variable de tipo cadena, utilizo el método compare to ignore case, ¿verdad? Compara con la cadena sí, no importa en qué esté escrita, mayúscula o minúscula, por eso utilizamos el compare to ignore case, pero aquí sí le pregunto, ¿fue igual a 0? Pues si fue igual a 0 lo que me devuelve este método, quiere decir que sí fueron iguales las dos cadenas y entonces quiere decir que fue un sí. Si no, entonces comparo con la cadena no. Si me devolvió un 0, entonces contestó no. Entonces, vean, es otra alternativa que tenemos para comparar cadenas. Vamos a ponerlo. Nada más que el método que estamos utilizando es el método compare to ignore case. Es otro método que compara cadenas, si son iguales, ¿verdad? Sin importar mayúscula o minúscula, entonces compare to ignore case. Y aquí sí tengo que comparar porque me devuelve valores numéricos, no me devuelve un valor booleano como en el equals. Entonces yo comparo. Si el valor que me devolvió fue igual a 0, quiere decir que este método comparó que esta cadena era igual a la que estaba en la que el usuario ingresó, que quedó en la variable res. Entonces vamos a compilar y vamos a ejecutar. Hace lo mismo, ¿verdad? Solo que nosotros ahora estamos utilizando otro método diferente para hacer la evaluación. Entonces, por ejemplo, si yo contesto
Nuevamente vean cómo estoy comparando con el sí en minúsculas. Yo voy a contestar con un sí con mayúsculas. Pues me dice contestó sí, que es lo que hay cuando son iguales. Entonces, efectivamente, me comparó la cadena así, no importando si estaba en mayúsculas o en minúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Igual si ahora contesto un no, voy a poner un no con minúsculas, por ejemplo, y ahí me dice contestó no. ¿Por qué? Porque se fue al bloque else, comparó con no en minúsculas, pero no hubiera importado como lo escribí, ¿verdad? Como lo haya escrito, entonces me pone contestó no. Entonces, vean, hace lo mismo, solo que aquí sí tengo que comparar. ¿Por qué? Porque me devuelve valores numéricos, no me devuelve valores lógicos como el equals. Entonces, bueno, también ahí, dependiendo del problema que ustedes tengan que resolver, va a ser el método que tengan que utilizar. No sé si tengan alguna pregunta. Tienen tres formas de comparar cadenas, utilizando el switch, utilizando el método equals y utilizando el método compare to ignore case. El método compare to hace lo mismo que el equals, les decía yo, ¿no? Compare to. El método compare to. Vean cómo aquí, vean, aquí ya me dice la diferencia. Compare to, recibo una cadena y devuelvo un entero. Y me puede recibir una cadena a un objeto de tipo cadena. Nosotros literalmente estamos mandando la cadena y nos va a devolver un valor numérico entero. Por eso les decía yo, aquí sí tenemos que comparar. ¿Por qué? Porque nos devuelve un número, no nos devuelve un valor lógico. Y recuerden que el if evalúa un valor lógico. Si lo que hay es verdadero, ejecuta el bloque. Y si lo que hay es falso, se va a la parte del segundo bloque, el del else. Entonces, bueno, tenemos exactamente lo mismo. Déjenme ver qué error tenemos. Aquí me pasé una vez. Bueno, hace lo mismo, ¿verdad? Con la diferencia de que ahora checa que sea exactamente sí en minúsculas, porque solo utilizamos el método compare todo. Entonces voy a poner con mayúsculas y se va a ir a que no contesté sí y tampoco no. Pues vean cómo se fue hasta acá, porque no coincidió con el sí en minúsculas, tampoco fue no, y entonces se va a la tercera alternativa. Entonces, bueno, no sé si tengan pregunta. Aquí entonces el que nos convenía utilizar es el compare to ignore case, ¿no? Preguntas, chicos. Es una aclaración que les quería hacer porque muchas de las veces necesitan comparar cadenas dentro de sus códigos. Bueno, entonces ahí vienen las formas en sus notas, viene esto en las notas que están publicadas en la página, vienen las indicaciones para poder comparar cadenas. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas. Si quedó claro. Chicos, no los escucho, si me están escuchando. Sí quedó claro, profe. Gracias. El otro tortuga, No escuché. Sí, sí, me dijeron que sí. Evelyn. Sí, profe, todo claro. Ay, gracias. ¿Los demás, chicos? O si alguien tiene una duda, levante su manita y me dice. ¿No? Bueno, entonces podemos pasar a ciclos. ¿Ya están listos para pasar a ciclos? ¿Quieren avanzar en su taller? ¿Cómo ven? Avanzamos en el Profa, esto, ay, perdón. A ver, Fátima y luego Jesús para que O bueno, vamos a dar, creo que habló primero Jesús, ¿verdad? Sí, profa. Jesús, te escucho y luego Fátima, por favor. Jesús. decía que avanzáramos en los... Ay, no te escucho, Jesús, se oye muy bajito. ¿O soy yo? No te escuché. ¿Ya me escuchó bien? Ya. Decía que avanzáramos en el taller. Ah, ok, que avanzaran en el taller. Fátima, ¿qué me ibas a comentar? Que si estos métodos que acabamos de ver, igual podemos aplicarlos ahorita con los ejercicios que vamos a entregar. Claro, todo lo que ustedes que, por eso yo les voy dando herramientas y les voy dando
lo que, pues así como su nombre lo dice, los fundamentos, lo que pueden utilizar. Y ya ustedes, pues están aprendiendo. Ahorita, bueno, sí les voy pidiendo, háganlo con Scanner o háganlo con ya Buffer Reader, ¿no? Etcétera, para que aprendan a utilizar las tres formas. Cuando ustedes ya tienen que resolver problemas, van a tener que echar uso de lo que saben. Por eso también les he mencionado, no se trata de dar solución, se trata de buscar la mejor solución. Entonces, esta es la formación que deben de irse llevando ahorita y con esa práctica y con lo que vamos viendo, las diferentes formas, y ustedes ahí van aprendiendo, van conociendo y entonces después, con esa madurez, con ese conocimiento, poder decidir y tener el criterio para decidir cómo resolver un problema. Entonces, sí, pueden echar mano de lo que vamos viendo porque para eso se los voy dando, para que vayan aprendiendo, teniendo más recursos a la mano y con eso además ustedes pueden aprender mucho más. Les decía yo, cada vez que avanzamos, ustedes están mejor preparados, por decirlo así, para poder también apoyarse con otros recursos que haya en Internet, que encuentren o leer un libro, porque muchas veces los cursos o los libros, ¿verdad? Por ejemplo, compran un libro de Java y no trae tanto la metodología que fuimos viendo en el curso. No viene la parte de lo que vimos en la primera unidad, de que analizar el problema, conocer en general los tipos de estructuras algorítmicas que podemos hacer que la computadora reconozca y ejecute, que en un lenguaje van a ser instrucciones, sino se meten de lleno ya lo que es el lenguaje. Y como es un lenguaje orientado a objetos y esa es su fortaleza y ese es su objetivo, pues se mete también de lleno a trabajar con objetos y entonces a lo mejor hay un poquito ese conocimiento, si no lo tienen, les cuesta un poquito entenderlo. Pero ahorita que empezamos de cero y que vamos viendo poco a poco, por eso les decía yo a ustedes, lean, practiquen, conozcan, porque entonces cuando ustedes van aprendiendo todo esto y vean algún tutorial o toman algún libro, pues ya pueden ir entendiendo lo que trae el libro en la forma en que ya lo introduce al tema, ¿no? Al lenguaje. Entonces, por eso necesito que vayan aprendiendo, que vayan leyendo, que vayan utilizando todos los recursos que se les dan y de esta manera poder también hacer uso de otros recursos, de otras alternativas que ustedes quieran echar mano también. Entonces sí pueden utilizar todo lo que vamos viendo. No sé entonces los demás si estén de acuerdo en que avancen en su taller y antes de empezar con ciclos. Ahorita con ciclos empezaría primero con lo que son los conceptos de contadores y acumuladores, cómo en Java vamos a manejar nuestros contadores, cómo vamos a manejar nuestros acumuladores, que el concepto ya lo tienen, que ya lo vimos, ya vimos para qué nos sirven, pero bueno, ahora en Java, cómo los vamos a manejar, cómo podemos utilizar su sintaxis completa, que ya la vimos, pero en Java, como en C, nos permite utilizar formatos cortos. Les menciono a C, al lenguaje, porque el lenguaje es uno de los lenguajes más fuertes que se siguen utilizando y que nos permite programar no solamente en lenguajes de programación orientado a objetos, ¿no? También nos permite poder programarle o resolver problemas con un lenguaje de programación de nivel medio, ¿no? Entonces, es decir, no nada más voy a pensar en aplicaciones o en sistemas que van a estar en la web, sino también programas que puedan resolver problemas que no tengan nada que ver con Internet. Como yo les decía, a lo mejor necesitamos hacer un programa que tenga a lo mejor un analizador, ¿no? Un compilador o algo más que maneje un dispositivo electrónico. Entonces ahí no necesitamos conocer nada de objetos, simplemente las instrucciones del lenguaje. Y además se puede vincular con programación en lenguaje ensamblador. Y el lenguaje ensamblador ya nos permite programar a bajo nivel, directamente dispositivos de la computadora, ¿verdad? Entonces, por eso se los menciono, ¿no? Es uno de los lenguajes en los cuales además están hechos sistemas operativos, en los cuales están hechos otras herramientas de software que nosotros utilizamos. Entonces, probablemente muchos hayan programado en C o hayan aprendido el lenguaje C. Es un lenguaje imperativo en el paradigma imperativo, ¿verdad? Aunque también tiene ¿cómo decir? También tenemos el lenguaje en el paradigma orientado a objetos, que tenemos C++, ¿no?
Entonces, por eso se los menciono y la sintaxis es muy similar. Igual en los demás lenguajes la sintaxis es muy similar de cada una de las estructuras algorítmicas. Lo que cambia es la estructura de los programas y cómo debemos de tratar los datos en los programas, ¿verdad? Pero bueno, no sé si tengan algún comentario. Entonces, si están de acuerdo o si alguien quiere que ya empecemos ciclos, me dice, estoy listo, ya llevo casi todo mi taller. Entonces, empezamos ciclos. O y si no, entonces trabajen en su taller para que... ¿Sí, Fátima? ¿O quién habló? Ah, no, nada. Que Ok. no, todavía no, ciclos. No entendí. ¿Que ya quieres ver ciclos? No, Ah, entonces, que ¿no? ¿Todavía no? todavía no, porque Ah, ok. pues creo que no Bueno. hemos avanzado. Pues avancen en su taller entonces. ¿Estamos de acuerdo? Porque se cierra el día viernes. Entonces avancen en su taller. Y ahora sí, mañana es jueves. Sí, mañana es jueves, ¿verdad? Empezamos ciclos. Y de ciclos igual, pues ya es ver la parte de contadores y acumuladores y cada una de las estructuras repetitivas, que yo creo que lo vemos jueves y viernes, para que el fin de semana hagan su taller. Y el día lunes regresamos a practicar, ¿no? A hacer ejercicios de práctica, para que hagamos examen, entonces yo creo que el siguiente viernes. ¿Vamos a hacer algún examen? Recuérdenme porque se me olvida. ¿Hay algún examen pendiente de regularización? Déjenme checar. No, profa. No, ¿verdad? A ver, ya hicimos el de regula de la unidad 2. Ah, no, ya no tenemos de regula, sería hasta el de la unidad 3. Ajá, entonces hasta el siguiente viernes, porque si no luego digo y no hay. Hasta el siguiente viernes probablemente sea el examen de la unidad 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entonces avancen en su taller, chicos. ¿Algún comentario, alguna duda? Son varios ejercicios los que tienen que hacer de su taller, en donde van a ir aprendiendo, donde ya hay que hacer uso de lo que saben. Si tienen duda en alguno, me dicen. Ahorita pueden decirme y aclaramos dudas donde no hayan entendido bien. Y si no hay dudas, entonces trabajen en su taller para que puedan salir las dudas o para que puedan afirmar lo que vamos viendo. Entonces, ¿hay dudas? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, En mi caso no, profe. Gracias, Miguel. No, profe, ninguna. Gracias. Gracias, Evelyn. Pues entonces hay que avanzar en su taller, chicos, pero avancen en su taller. Ayer les dije, voy a dejar para que avancen en su taller precisamente, no para que sea hora libre, sino para que avancen en su taller y que me pudieran preguntar hoy. Bueno, ahorita avancen en su taller hoy para que si mañana tienen dudas me puedan preguntar. Y si no hay dudas, pues ya nos vamos de lleno con ciclos. Pero entonces no quiero que se vayan acumulando las dudas de que no he hecho nada y no entendí nada y ahora ya no nada más se selecciona, ahora tampoco entiendo ciclos. No, no se trata de eso. Además, recuerden que la ventaja es que aquí cada vez que vemos un nuevo tema, volvemos a utilizar todo lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, para confirmar y aprender bien todo lo que vemos. Pues bueno, chicos, avancen en su taller, por favor. No es, ay, no hubo, entonces ya me voy a mi camita. Nada, pónganse a trabajar, pónganse a practicar. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Nos reunimos. Que tengan bonito día. A ver, creo que... Igualmente, hasta luego, Hasta profa. luego. Ok, bueno, gracias. Gracias, chicos. Voy a detener la grabación.